mi profesión de toda la vida ha sido la fotografía. Yo soy fotógrafo, tengo 50 años de trabajar en fotografía, un poquito más. Entonces, para mí era muy fácil evaluar fotografías sobre objetos que se me daban. Muchas veces son pájaros, la mayoría de las veces son pájaros, moscos, mosquitos inclusive, y cosas por el estilo. Hay mucha basura ahí en la red y en la calle. Pero el tener yo como profesión la fotografía, pues esto nos ayudó muchísimo a ser, digamos, más exigentes con las pruebas. Cuando sale la fotografía de la Laguna de Cote, que fue en el año 77 que me llamaron a mí, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Instituto Costarricense Geográfico, del Ministerio de Transportes, en el departamento precisamente de fotografía. Cuando a mí me llamaron, pues lógicamente me llamaron porque yo era fotógrafo e investigaba el fenómeno ovni. Entonces me llaman a mí y me dicen, aquí hay una fotografía medio extraña, ¿verdad? Ellos como fotógrafos y como de laboratorio, en los tiempos aquellos, eran negativos, ¿verdad? No estamos hablando de nada digital. Entonces a ellos les extrañó que había un objeto ahí y que nos parecía a nosotros. Yo desde que la veo, yo digo, no, aquí hay algo bueno, ¿verdad? Desde que la vi. Pero yo solicité, y mi hermano, entre los dos solicitamos que nos hicieran unas copias, pero que las autenticara el ministerio. De manera tal que la fotografía saliera como una fotografía oficial del ministerio, ¿verdad? Bueno, se hizo de esa manera y entonces ya con esa confirmación nosotros enviamos a hacer un análisis muy primitivo en aquel momento sobre cuestiones digitales que estaban comenzando los análisis digitales de las fotografías. Y en ese momento la mandamos a una organización que era la única que lo hacía, que se llamaba Ground Saucer Watcher. Y bueno, después de que se mandaron las fotografías para allá, vino el informe y ellos coincidían que era una fotografía de buena fe, que no era trucada y que la estimaban en este informe previo, en este estudio previo, en 40 metros de diámetro. Pasaron los años y ya nosotros teníamos por lo menos teníamos, digamos, una prueba fehaciente, considerada casi como prueba dura en aquel momento. Era importante porque, primero, no había nadie que dijera o defendiera, yo la tomé, yo lo vi y lo tomé, no. La fotografía era una fotografía que había salido espontánea de manera automática con las cámaras esas automáticas y nadie vio el objeto. Ninguno de los 3 tripulantes que estaban en la avioneta vieron el objeto. Entonces es interesante porque el objeto aparece y no hay nadie entonces que asuma la responsabilidad. Yo lo vi, yo lo tomé. Ahí hay una espontaneidad de la toma. Nosotros sabemos, claro, quiénes fueron los que los tomaron y quiénes estaban navegando ahí, todo eso, muy bien. Y todos los datos que aporta el mismo instituto y la misma cámara fotográfica nos ayudan a hacer una evaluación. Por eso la importancia de la fotografía. Entonces, como habían esos datos, se nos presentó la oportunidad en un momento dado que hicimos un congreso que se llamó Congreso Internacional de los Misterios del Hombre en 1985. Y ahí trajimos a los, digamos, más destacados investigadores del fenómeno ovni y de otros misterios. Ahí trajimos a Juan José Benítez, trajimos a Jacques Vallée, a John Lilly, a Andrij Hapujaris, lo mejor de lo mejor, y de ustedes seguramente ni saben ni conocen, pero esos son, digamos, esos son los pioneros de la investigación, ¿verdad? Pues ahora ahí salen algunos, pero todos tienen que mencionar a estos personajes, ¿verdad? Y nosotros en el 85 logramos traer como a 15 de estos personajes. Y la reputación de nosotros se fue arriba, porque el congreso fue muy bueno.
aprovechando que estaba Jacques Vallée aquí, le dimos un juego de la fotografía a Jacques Vallée. Y pasaron 5 años, eso fue en el 85, pasaron como 5 años y en el 90 nos manda a decir que viene una publicación en una revista científica de la Universidad de Stanford, pero que necesitaban los negativos de la fotografía para hacer una última evaluación antes de eso. Entonces, nosotros mandamos conseguimos el permiso que cortaran los rollos ahí en el Instituto Geográfico, que cortaran los rollos y mandamos esos negativos para allá y bueno, hicieron el análisis y ya vieron que no había nada en el negativo, ni había sido ¿cómo se llama? La fotografía trucada, ni nada. Y eso les dio una gran validez. Aquí, por supuesto, nos dijeron, bueno, si el pedido es de una universidad, nosotros le cortamos el negativo, si no, no. Y bueno, fue a través, creo que fue Sturrock, si no me equivoco, Peter Sturrock, el que solicitó eso por la Universidad de Stanford. Los años 90, calculo yo. No, perdón, que va, no. 79, 80. Los 80 ya, en 1980, en un congreso en Bogotá, el destacado investigador Alan Hynek, el asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el proyecto del Libro Azul, nos dijo en Bogotá, olvídense de las luces, olvídense de investigar eso y no pierdan tiempo. Dedíquense más a la búsqueda de las pruebas duras. En ese momento yo le estaba pasando las fotografías de la laguna de Cote a él, que le entusiasmaron muchísimo porque era una perspectiva aérea, ¿verdad? La perspectiva aérea de arriba hacia abajo es muy diferente a la perspectiva de abajo hacia arriba. Los elementos son totalmente diferentes para constatar, para poder evaluar una fotografía de estas desde la perspectiva aérea, pues es mucho más. Pues, digamos, aquí en este caso sabían que era 3000 pies y ya esos 3000 pies, ¿verdad? Ya le pueden dar muchos datos sobre lo que hay. No, nada, absolutamente nada. Aquí nosotros somos, la respuesta fue prácticamente cero. Pero con el tiempo y la valoración de esa publicación en un medio científico, en una revista científica y reconocida la fotografía como una de las 3 fotografías consideradas pruebas duras en aquel momento, eran solo 3 fotografías. Todas las demás no las consideraban pruebas duras. Esta sí, porque de ahí estaba el negativo, venía de una institución oficial del gobierno, no había intencionalidad, estaba hecho el análisis con Richard Haynes, porque no solo Vallée la hizo, sino que Richard Haynes también hizo la evaluación y ahí se metió Sturrock también. Entonces fue una evaluación muy, muy buena. Lo que pasa también es que la fotografía entonces empieza a recorrer el mundo. Eso sí, ahí hay un reconocimiento a nivel mundial, porque es una prueba y que se está aceptando como una prueba dura, que eso es lo difícil en el fenómeno ovni. Lo que pasa es que acá estamos más preocupados de otras cosas. Nosotros quisiéramos verla en primera plana. Miren lo que nos costó que lo publicaran en La Nación. Ahí estaba, a ver quiénes estaban ahí en La Nación. No recuerdo, pero bueno, los directores nos atendieron y les tuvimos que pedir que por favor que vieran de dónde venía la información y todo eso, hasta que bueno, hicieron una publicación y salió en La Nación y salió en los medios de diferentes, no, sí se publicó, no podemos decir que no se publicó y se llamó la atención y en aquellos momentos, le digo, había más publicaciones sobre el fenómeno ovni. Es que ahora se disminuyó porque las redes lo tomaron. Y ahora los medios de comunicación oficiales prácticamente no publican nada, pero las redes sí lo están sosteniendo. Lo que pasa es que las redes se han desatado y entonces cualquier cuita es
es un ovni. Y ahora más bien se ha traspasado y es muy difícil. Fíjese usted que tenemos un gran poder tecnológico ahora. Ahí está, ahí están los teléfonos. Ya no solo se toman fotos, ya se hacen videos. ¿Y qué pasa con los videos? ¿Quién está investigando y analizando los videos? Nadie. O sea, estoy hablando de gente importante en Estados Unidos a nivel científico. Yo no veo que estén investigándolo. ¿Por qué? Porque hay mucho truco, mucho programa, digitalización y todo eso. Y entonces se requeriría de mucho dinero para investigar los videos. Hay muchos videos que yo los considero buenos. Yo me dedicaría a investigar el fenómeno ovni de solo videos, porque hay muy buenos, pero hay que ir a darle seguimiento a eso. Hay que decir, bueno, quién fue, a dónde lo tomó, en qué avión estaba usted cuando usted tomó esto, habían otros testigos. Imagínense lo que sería investigar todo eso. Ideal, pero no se está haciendo. Y tenemos un elemento positivísimo, porque pueden ser pruebas duras por montones, pero no lo estamos haciendo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Eh, que se está como reafirmando la experiencia personal. El que toma y siente que tomó algo diferente, se lo lleva ahí consigo mismo. Es una experiencia personal, no es para la masa. Es una experiencia personal, la participa a otros, pero es muy personal la experiencia. Volviendo a la fotografía, para que no se nos escape, la fotografía empieza a tomar vuelo. Empieza a tomar vuelo, bueno, ya desde 1980, cuando Juan José Benítez publica en 3 tomos 1000 fotografías, él andaba detrás de esta fotografía porque yo había escrito un artículo en el año 77 en una revista que se llamaba Contactos con Extraterrestres en México, y él había visto ese artículo. Entonces él andaba detrás de la fotografía y nos escribió a nosotros en el 80 para ver si podía incluir esta fotografía dentro de su serie. Y después empezaron ya otras personas a buscarlas, pero lo bueno de esto también fue que otras gentes hicieron análisis de estas fotografías, porque Jacques Vallée lo mandó a Alemania para que repitieran los análisis, Alemania, perdón, a Francia. Y entonces también repitieron los análisis de esto. Y tan es así que en Francia se preparó un informe que se llamó Los ovnis y la defensa. Y, y, y resulta que en el informe, en la revista que sale publicada, decidieron poner la portada como la portada del ovni de Laguna de Cote como, como portada, ¿verdad? Y fue algo extraordinario porque ellos también estaban aceptando esto, los ovnis y la defensa, en Francia, que era a nivel oficial, gente de a nivel oficial, estaban, digamos, avalando la fotografía por la investigación que ya habían hecho ellos. Y entiendo que hasta los negativos se los habían mandado allá y después nos lo devolvieron para pasarlo para acá. Entonces esta fotografía empezó a trascender, hay portadas de libros con ella en diferentes partes del mundo y lógicamente eso eh, deja una huella para Costa Rica, porque el ovni de Laguna de Cote pues deja una huella. Yo estoy ahorita recopilando otra vez todo para ver si hago un librito pequeño, un folletito, que yo creo que vale. Y es probable que lo haga en inglés, como es tan pequeñito, es también que lo haga en inglés para que la gente lo tenga ahí a la mano, porque en realidad la fotografía es extraordinaria. Aquí hemos tenido varias fotografías extraordinarias en Costa Rica, pero no tuvimos la oportunidad de investigarlas, porque las personas que las tomaron no quisieron. Empezamos con creo que era un fotógrafo Montero. Tomó una fotografía extraordinaria saliendo del estadio de Heredia, pero él no quiso que nosotros la investigáramos. Ellos la vendieron la fotografía. Eh, en San Carlos tomaron unas fotografías muy parecidas a unas en España. Y yo casi hubiera dicho que eran reales, ¿verdad? Por lo menos dos.
y las vi a nivel de 8x10, pero no quisieron que nosotros hiciéramos la investigación, y ellos trataron de hacer la investigación, y bueno, y se pierde, porque entonces ya la fiabilidad, ya la confianza de eso, y traer un informe, y no está firmado, y bien, y porque ellos fueron a Estados Unidos y vinieron, ya no es lo mismo, ¿verdad? Y le quitan importancia a una fotografía que pudo haber sido muy buena. Y después está esta otra fotografía. Esta fotografía es extraordinaria también. Miren esta fotografía. Esta es en Cartago. Esta es en Cartago. Miren. Pues esta tiene como, ya como 8 años. Pero ¿qué pasa? No podemos avalarla. No porque, digamos, yo confío en la persona que me la dio, y creo que la gente que la tomó también es gente seria y todo, pero nunca tuve la original para enviarla a Estados Unidos a un análisis verdadero, a un análisis profundo, porque nosotros aquí podemos filtrarla ahí con Photoshop y vemos a ver si tiene relieve o no tiene relieve, pero no es lo mismo un análisis profundo, ¿verdad? Donde se valora la óptica de la cámara, se valora todo, todo, ¿verdad? Es una lástima que no hemos podido, pero bueno, logramos esta que para nosotros es la más importante de todas, y que al final y al cabo Costa Rica da su granito de arena en el fenómeno ovni con esta fotografía, ¿verdad? Que es extraordinario. Sí. Bueno, hay unos, digamos, en los 80 hubieron unas oleadas muy buenas, y creo que también allá por los 90. Entre los casos extraordinarios que podemos citar están unos avistamientos en 1980 con policías, donde radiopatrullas, varias radiopatrullas, ven unos objetos, ven un objeto en Desamparados. Lo extraordinario de este caso es, ahí estaba, si no me equivoco, había un señor Cibaja. Este caso es un caso extraordinario porque fueron varios radiopatrullas, y una de las radiopatrullas se para, porque el objeto estaba como a 40 metros en Desamparados. El objeto ellos lo ven a 40 metros, y el auto se les para, se va la luz, se les para la energía del auto. 2 días después, ellos estaban tan impactados que todavía se le venían las lágrimas a ellos de no entender lo que había pasado. Caso extraordinario verdaderamente de eso. Y ya, como caso súper, ultra extraordinario, es el caso de Enrique Castillo Rincón. Por Dios, si nos ponemos el caso de Enrique Castillo Rincón, pues estamos en nada en Costa Rica, ¿verdad? Y ese caso, la gente casi ni lo quiere ni ver, ni lo quiere oír. Pero el caso del ingeniero Enrique Castillo Rincón es un caso extraordinario, donde por 2 años él tiene contacto con extraterrestres físicamente, 5 encuentros físicamente, y 80 de manera, digamos, algo parecido a lo que podría ser telepático. Y hay que acordarse que la experiencia del ingeniero Enrique Castillo Rincón, la primera experiencia del fenómeno ovni con Enrique Castillo Rincón surge aquí en el año 63, en el volcán Irazú. La organización, que se llamaba ICISE y que pertenecía digamos, a una especie de red, porque estaba el ICISE en Costa Rica y el ICIFE en Colombia y el IEIFE en Ecuador, y habían otros más. Y teníamos, lógicamente, conecte con ellos. Pero estamos hablando de 1980. Nosotros vimos que cuando se armaban estos grupos de investigación, solo 2 o 3 personas trabajaban. Entonces, ¿para qué necesitábamos al grupo? No necesitamos al grupo. Y los grupos lo que hacen es demandar esfuerzos, pero no los mantienen. Entonces querían películas, conferencias, esto, lo otro, y eso es imposible mantenerlo si no hay
si no hay colaboración económica. Entonces, bueno, nosotros decidimos no participar con más grupos y siempre la investigación se ha generado y se ha hecho a nivel individual, independiente. Eh, Nosotros estamos dispuestos a aportar cualquier cosa y hacer cualquier investigación en este momento, pero que tenga características de prueba fehaciente, de hechos concretos. Una fotografía de una luz en la noche no me interesa, en lo absoluto, a no ser de que sea algo extraordinario como lo de Turquía, ¿verdad? Si no hay algo verdaderamente importante, no me interesa, pues yo no voy a perder más el tiempo, porque lo perdí mucho también. Y no vale la pena porque eso no llega a ningún lado. O sea, usted toma una fotografía de algo redondo arriba en el cielo y ¿qué más tiene? Cero. Cero. La mayoría de las veces es cero. Ya no sirve, eso no sirve. Eso fue para el principio, para la motivación, para decir, bueno, están pasando algunas cosas, pero ahora que ya existen los videos, que existen más, la fotografía está ahí. Ayer salió una fotografía muy buena, bajando de Alajuelita, ¿verdad? En realidad, digamos, yo ahorita, si es algo extraordinario, yo estoy abierto a la investigación. La única, digamos, nosotros estamos contactados con los investigadores más importantes del mundo. Eh, y con la única organización en la que yo estoy involucrado es con la MUFON, ¿verdad? Que me tienen ahí, yo agradezco que me tengan ahí como parte de la MUFON, aunque digamos no he hecho los méritos tal vez por el tiempo, pero no estoy haciendo lo que debería estar haciendo para ellos. Tal vez están esperando que salga otra cosa como esta y que le demos, digamos, algo interesante a ellos. Pero es la única organización y creo que es la organización en este momento de las más serias del mundo y que está dejando sus registros y sus videos, ¿verdad? Ahí está lo que está sacando, no sé si es Discovery o History Channel de la MUFON, ¿verdad? Muy importante todos los casos que tiene registrados, es que son casos extraordinarios, ¿verdad? Sé que hay una organización importante en China, que por cierto yo conozco al investigador que era diplomático, lo conocí en Las Vegas, y ellos tienen la organización más grande, no, digamos que la organización con más seguidores del mundo, porque son más de 50,000 en Chile. Y claro, más de 50,000 socios, ¿verdad? En esa organización. Lógicamente en China debe ser muy fácil juntar 50,000, o debe ser mucho más fácil que juntar aquí 30 gatos, ¿verdad? Digamos que la tecnología nos está dando una forma diferente de comunicar las cosas. Y bueno, se está haciendo como corresponde con esta tecnología. Antes era diferente, ahora se está haciendo de otra manera. Pero la investigación sí debe de ser profunda, ¿verdad? Sí debe de ser detallada, debe de buscarse la verificación. Si a mí me dan una fotografía, pues yo quiero hablar con el señor que la tomó. Y yo quiero la original. Y yo quiero evaluarla. Y después la mando a evaluar a los Estados Unidos, o a Francia, o a Alemania. Pero si no, entonces ya se perdió todo el esfuerzo. No, ¿qué nos deja? Simplemente una opinión o una imagen más, pero no con la validez de una fotografía de estas. Esa es la gran diferencia cuando se investiga profundamente y se busca la evidencia científica. Porque nosotros lo que estamos haciendo, pues mucha gente lo que hace es investigar, pero es una investigación como más a lo personal. Es válido, totalmente válido. Cuando yo empecé con el fenómeno OVNI, que fue en el año 76, yo había leído unos libros y entonces yo dije,
y esto estará pasando en Costa Rica. Y vamos a ver. Pero no era cuestión de leer solo los libros y creérselo a los investigadores. No, primero, había que leer los libros, había que conocer a los investigadores y había que hacer investigación aquí. Y comprobar si está pasando lo mismo aquí que en otros lados. Y eso lo verificamos nosotros. Fue importante, porque coincidíamos y coincidían las cosas de Costa Rica con otras partes del mundo. Ese es el aporte de Costa Rica para el mundo. Las otras cositas que están pasando, sí, pero digamos llegan a menos gente. El impacto de una fotografía de esta es una fotografía conocida a nivel mundial, dentro de los investigadores y dentro de la investigación del fenómeno. Eso es, pero ya esta no. Y cuidado si esta pudo haber sido tan importante como esa, ¿verdad? Entonces sí debemos de cuidarnos de estas cosas. Casos como el de los radiopatrulleros, que fueron en varias ocasiones, pero los principales fueron los del 80 con Cibaja y con otros, fueron importantes por una razón. Porque tenemos el primer informe salido del ministerio, a ver cuál sería, el de seguridad, exactamente, y dado y dirigido al coronel Donato, y lo hacen ellos, y entonces dice Ministerio de Seguridad, y el reporte lo hacían escrito a máquina, ponen Radio Patrulla, sellado y firmado, y esto es muy importante, y nos lo decía Jacques Vallée. En Costa Rica nosotros no tenemos ni hemos recibido presión de las autoridades en ningún momento para la investigación del fenómeno OVNI. Nunca hemos recibido presión alguna. Y eso es magnífico. Tal vez también ha venido chota, cosas por el estilo, pero nunca presión para que no se investigue una cosa. Jacques Vallée nos decía, en un país pequeño como estos, puede salir una evidencia muy importante, porque no hay presión del gobierno. En otros gobiernos importantes sí ha habido presión y han llegado a visitar a las personas y les han dicho, mire, no hablen, no digan. Por algo salió la ley en Estados Unidos que ponía una multa de $10,000 para el que hablara con un extraterrestre o que dijera algo sobre extraterrestres o sobre el fenómeno OVNI, siendo empleado del gobierno de Estados Unidos. Por algo salió la ley. No la hicieron por lo que sea. O sea, había presión y hay presión probablemente de algunos gobiernos, de algunas experiencias sobre el fenómeno OVNI. Ya no se puede hablar de silencio. Nosotros insistimos en el silencio. ¿De qué queremos? Que salga ahí el presidente Trump o Obama o Clinton y que diga, señores, tengo que decirles que el fenómeno OVNI existe. Y entonces ahora sí le creemos todos. Pero hey, desde hace 20 años están saliendo documentos de la CIA, del FBI y de todos los gobiernos, un montón de gobiernos del mundo. Pues ya no hay ese silencio, es mentiras. En realidad, ¿qué queremos escuchar? Si usted tiene al exministro de Defensa de Canadá diciendo y avalando toda la investigación del fenómeno OVNI. Cuando usted tiene al viceministro de Inglaterra, Pop, avalando esto. Cuando usted tiene a los últimos 8 expresidentes de Estados Unidos, a Trump no le conocemos nada, pero a los demás, para abajo, todos han tenido alguna experiencia OVNI, han dicho algo, o inclusive han firmado un documento de un avistamiento de OVNIs. ¿Qué vamos a decir de ese silencio cuando ya han habido todas esas cosas? Ahora, hay una cuestión que sí es importante, y es que hay mucha gente que desconoce la información del fenómeno OVNI. Entonces hay mucha información. Y en las redes está inundada de cosas oficiales. Pero las vemos. ¿No? Ahí está. No las queremos ver. La mayoría de la gente no está interesada porque el tema no les interesa. No les interesa verdaderamente. Les interesa como curiosidad. ¿Por qué?
porque también tienes razón, está la vida cotidiana pasándonos por encima, está la parte económica pasándonos por encima, y están nuestros intereses profesionales inmediatos y la vida misma, las enfermedades, todo está ahí pasándonos. Entonces, lo que ha sucedido para mí, y lo decía Eric von Däniken hace mucho tiempo, lo decía, si los extraterrestres están haciendo un trabajo de programación sobre la evidencia de ellos, ha sido un trabajo muy bien calculado psicológicamente y sociológicamente, porque lo han ido haciendo con el tiempo, poco a poco, cuando hoy yo creo que deben de andar en un 70, un 80% que la gente puede decir, sí, podemos aceptar que haya vida en el espacio. Pero cuando yo empecé esto, no, era, era muy diferente. Bueno, ya ahora se da hay otra opinión, y hace poco salió, que dice que sí está preparada. Los que yo creo que no están preparados son, digamos que los, los que llevan la batuta del mercado. Esos son los que no están preparados. No, todos. O sea, hay intereses de gobierno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, ¿qué le va a decir un gobierno? Mire, nosotros aceptamos el fenómeno, hombre. Ellos han estado aquí viniendo y usurpando nuestros cielos, y nosotros les cobramos a ustedes impuestos y no les podemos dar seguridad ni rendirles cuentas de nada de lo que hace esta gente. Adiós a los impuestos. Adiós a los impuestos. Y por el otro lado, vea usted, ¿le interesa a los sistemas religiosos que esto se dé? Tampoco. ¿Y le interesa a las empresas que esto se dé? Cuando se den los descubrimientos que ya tienen los mismos gobiernos, no se necesitará la electricidad como la conocemos, llena de cobre por todo lado. No se necesitará un montón de cosas porque estamos avanzados 50 o 60 años sobre eso. Y ya ese conocimiento está ahí, está por ahí, nos va a tocar que venir. Y cuando venga eso, entonces imagínense la industria del petróleo. ¿A dónde está? ¿A dónde se va a ir? Ni los paneles solares, ni nada de eso, ni las eólicas, no, eso no va a servir de nada. Si vamos a dar un salto gigantesco, donde vamos a tener un acumulador de este estilo para 100 años, así de este tamañito, y ahí va a estar toda la energía que necesitamos en una casa. ¿Verdad? Entonces yo siento que de esos intereses lo que quieren es sostenerse y sosteniendo y sosteniendo, y mientras tanto la humanidad va caminando. Y eso se va a dar en un momento dado, no importa si es dentro de 50 años o dentro de 100 años, se va a dar. Pero es que lo han ido soltando porque los intereses son esos, son muy grandes. Sean los intereses políticos, económicos o religiosos, sea de donde vengan, esos intereses son muy grandes. El común de la gente, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y si decimos, no significa nada para esos intereses, porque no somos nadie. Si vamos a decir, si inventan un motor que trabaje con agua y lo saca fulanito, le compran la patente, lo callan porque no sirve, lógicamente, ¿verdad? Entonces, yo siento que el proceso ha sido el que es, pero que está bien hecho. Voy a contarle un caso extraordinario en Costa Rica. Un caso extraordinario de un suceso realizado en Estados Unidos o ocurrido en Estados Unidos, pero que ocurrió en 1947 en Roswell. ¿Ok? Pero el caso que les voy a contar es un caso, entonces, de un estrellamiento en Roswell de hoy un costarricense que antes era
un norteamericano en una vida pasada. ¿Okay? Y este individuo, en una regresión, nos narra que él fue parte del equipo que llegó donde estaba el objeto estrellado con seres que eran extraterrestres y híbridos. Quiere decir que ya eran terrestres y extraterrestres. O sea, había un híbrido ahí, habían varios híbridos. Ese estrellonazo, aparentemente, de acuerdo a esta regresión, yo creo que esta es la primera vez que lo cuento eh, eh, en una entrevista de esta índole. Ese estrellonazo, yo creo que si le ponemos atención, ese estrellonazo y todos los estrellonazos aparentemente han sido a propósito, para llamar la atención. En ese estrellonazo habían 8 personas del ejército que fueron a investigar el estrellonazo. Cuando ellos llegaron, se percataron que había 2 objetos más arriba viendo lo que ellos estaban investigando. Esto es de acuerdo a la regresión. Vieron un objeto y un objeto más arriba. Quiere decir que había un objeto estrellado, otro ahí y uno más arriba. Los 8 fueron llevados al primer objeto, al que estaba ahí, más cercano. Y aparentemente ahí se hizo una programación. Una programación para hacer el secreto. Y el secreto es inducido, aparentemente entonces, por los extraterrestres, a conveniencia de los extraterrestres, para preparar lo que seguiría y llamaríamos ya los tratos o contratos que se hicieron con extraterrestres y terrestres. Pero eso fue como una preparación. Recuerden ustedes que cuando sale lo de Roswell, se dicen platillos voladores estrellados y no sé qué, y dicen extraterrestres, ¿verdad? Hablan de extraterrestres. Pero después, el ejército cambia la historia y dice que no, que eran unas cosas de unos globos y que eran de aluminio, que no sé qué, que no sé cuánto. Cambiaron la historia. ¿Por qué cambiaron la historia? Porque estos 8 que estuvieron ahí proponen, aparentemente, proponen el secreto, que no conviene decirlo como lo estaban diciendo los militares, porque los militares lo dijeron abiertamente a la prensa, después se desdicen. Eso sale en una regresión aquí en Costa Rica, hace unos años. Y yo entonces digo, bueno, vamos a decir, ¿cuánto podría ser de cierto esto? Yo le doy tanta certeza como cualquier certeza que me pueda dar una investigación sobre Roswell. Porque yo lo hice en un estado en que la persona vivió una experiencia muy dura. Porque la experiencia cuando se los llevan a esos 8, no es una experiencia buena ni bonita. La experiencia es muy fuerte con el cerebro de cada uno de ellos. Si el secreto ha sido inducido por esos extraterrestres específicamente, que son los que han estado interesados en que existe el secreto. ¿Sí? Por intereses. Y que si nosotros le hemos echado siempre el gobierno de Estados Unidos y el imperio y ¿verdad? Los grandes gobiernos, y que si no fue iniciativa de ellos, y que si fue de otra manera. Por lo menos le estoy planteando algo diferente aquí, ¿verdad? Les estoy planteando una visión totalmente diferente, que tenemos que pensar en esa posibilidad, por lo que ocurrió con esta persona. Es que hay muchas razas,
estamos de acuerdo, hay muchas razas. O sea, esto es con estos primeros, que fueron los que hicieron los primeros tratos. Vea, los extraterrestres más evolucionados probablemente van a hacer las cosas de manera diferente a como lo hicieron estos. Se van a meter menos y las experiencias van a ser diferentes. Y probablemente van a tener hasta contenido un poco espiritualista, no cambios tecnológicos o a cambio de tecnología, ¿verdad? Tendrán otros contenidos, más al estilo digamos, de la experiencia de Enrique Castillo Rincón, por ahí, ¿verdad? Donde se dan mucha información de diferente manera, pero con un espíritu diferente totalmente, ¿verdad? Pasar la experiencia sin que sea mensajero obligado, o sea, no le dice, mire, usted asuma esta responsabilidad porque usted es el escogido, el seleccionado, no, no, la espontaneidad es la que sigue, y como dice Enrique, ¿por qué a mí? Porque yo soy de la clase sándwich, soy un igualito a todos y quieren medir cómo absorbo yo esa información y cómo, cómo la voy a comunicar y cómo se va a comportar la gente después de que ha tenido esa primera experiencia. Y ahí deben de estar también haciendo, digamos, las aproximaciones que deben de hacerse con los seres humanos para ver cómo toman una experiencia de esta. Porque hay que recordar que en la primera parte de Enrique Castillo Rincón, ellos se mistifican de una manera terrible, ¿verdad? Ellos, si no hubiera sido por el padre Salvador Frechedo, probablemente Enrique hubiera terminado medio loco. El padre Salvador Frechedo le dice, aterrice, aterrice, fíjese en lo que está pasando. Y el padre le llama la atención a él y logra equilibrarse, Enrique Castillo. Muy bien. Pero a todo su alrededor lo estaban endiosando, ¿verdad? El elegido. No, no, elegido. Seleccionado, que es diferente. Elegido nada. Seleccionado y seleccionado por las razones que sean. Así que bueno, tenemos ahí esa historia de Enrique. Aquí en Costa Rica tenemos buenas historias. Buenas historias. La mayoría de la gente no conoce estas historias, pero sí, el mundo de hoy es diferente al de 1980, 1990. He tenido dos experiencias importantes. Una en México, donde vimos un objeto muy grande sobre la avenida Juárez. Lo que pasa es que estábamos en un congreso sobre ovnis. Y entonces nosotros a las 11 de la noche habíamos salido del congreso, nos fuimos a comer algo y éramos tres. Y vimos aquello allá arriba, hijo de Dios. Ahora lo puedo decir, fue con mi hermano y con Enrique Castillo. Y, y entonces acordamos en ese momento que como estábamos con el Congreso, que mejor no dijéramos absolutamente nada, porque era una pena, ¿verdad? Si decíamos algo y cuando al día siguiente de eso sale en los periódicos ovni sobre la avenida Juárez. O sea, no estábamos, digamos que psicoseados por el congreso que estaba, en el que estábamos. Precisamente eso fue, si no me equivoco, en el 77 o 78. Ahí estuvimos con la primera vez con Alan Hynek y con Jacques Vallée, con los dos. Y era un objeto muy grande, silencioso, sobre los edificios de la avenida Juárez, principales edificios de la avenida Juárez. Y el otro es unos contactos que tuvimos con un ser muy extraño, pero a través de, digamos, de medios paranormales. Una experiencia ahí larga, que digamos yo la tengo ahí como una experiencia extraña, verdadera, pero que cuestiono qué tipo de verdad.
porque al final y al cabo no la terminé de conocer o de entender la experiencia. Y entonces es una verdad como a medias. Verdadera porque me ocurrió, pero que yo no puedo comunicarla o decirla o manifestarme sobre eso porque no tengo las herramientas como para que una persona pueda entender qué fue lo que ocurrió. Y así pasan muchas experiencias que se le atribuyen a asuntos extraterrestres. Pero son extraterrestres, son extraterrestres. Le podemos llamar extraterrestres a lo dimensional o no. Y si están aquí, dimensionalmente aquí está la puerta, aquí mismo, son extraterrestres también. Ya, yo cuando hablo de extraterrestres, más que todo me refiero a los seres físicos, porque hay mucha comunicación con extraterrestres pleyadinos, por ejemplo, pero son físicos, es diferente, son físicos, o es a través de medios de comunicación, simplemente de comunicación con el pensamiento, o manifestaciones holográficas, o cómo es. ¿Qué grado de certeza tengo yo de que es algo concreto? Para mí, cuando se habla de extraterrestres, es algo concreto, algo físico concreto. Los otros, todo lo otro, es parte del fenómeno ovni que no entendemos mucho. Porque, digamos, todo lo que significa del mundo, de los mundos dimensionales, entendemos muy poco. Mundos dimensionales, ¿y de cuál dimensión? ¿Y cuál es la diferencia entre una dimensión y otra? Y aceptamos todo como si fuera todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. Tenemos que empezar a diferenciar eso, porque esas diferencias nos hacen entender el fenómeno.